El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a Dialéctica, la seguridad social en debate. El día de hoy quiero compartirles un tema que de suma relevancia para nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque, no, bueno, ahorita estuve viendo que comenzó la transición con el Poder Judicial Federal y que algunos juzgadores dijeron que, sobre todo una jueza, estaba diciendo que ella no estaba dispuesta a trabajar con los corruptos con los corruptos de la Cuarta Transformación y sobre todo, bueno, en general atacando al sistema de elección judicial y que ella tenía 25 años de carrera judicial, lo cual es sumamente respetable, pues quiero compartirles un trabajo que me llevé hace 2 años o 3 años, un trabajo de investigación que está incluso en un artículo de la revista de Presente y Futuro de la Seguridad Social, en la que abordamos pues que la Suprema Corte de Justicia sí ha validado muchos golpes a la clase trabajadora. Entonces, no, pues no sé de qué habla, de que está diciendo que vamos a quedar en manos de un poder judicial pues corrupto y en contra de que ya no va a haber justicia, pero pues sí me gustaría traer al recuerdo y a la memoria del foro, pues que hubo muchas sentencias de la Suprema Corte que golpearon a la clase trabajadora. Entonces, pues yo esperaría que cambiara a bien, y si no, pues al menos los que estaban tampoco eran tan protectores de la clase trabajadora como ella quisiera decir. Incluso me permitiría decir que, o sea, los tribunales laborales federales tienen 5 años, entonces así, muchísima experiencia que tuvieran no la tenían, entonces sí, sí es importante como que contrastemos y con jurisprudencia que, que ha resuelto la Suprema Corte y cómo ha golpeado a la clase trabajadora, entonces, y eso sin meter en manos, las manos al fuego por la nueva integración del Poder Judicial. Sin embargo, hasta este momento y por estos argumentos que vamos a exponer, me parecía necesario el cambio de poder, bueno, el cambio de poder y el cambio de integración, dado que pues sí era un problema muy, muy grave desde mi perspectiva, bueno, y estoy abierto a comentarios y análisis, ¿no? Y para lo cual les permito, bueno, me permito compartir el análisis dialéctico de la teoría de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, un criterio que se utilizó para seguridad social y desde luego también voy a citar algún otro criterio que también, concretamente en 2012, validó el recorte de los salarios caídos a solo un año. Entonces, pues yo no sé de qué protección ella habla, si la Suprema Corte ha validado los grandes golpes que le han dado a la clase trabajadora. Y no nos hemos metido con luz y fuerza del centro, pero eso será para otro análisis. El análisis dialéctico, bueno, porque voy a exponer de qué hablo cuando digo análisis dialéctico y voy a analizar el análisis ideológico e histórico del artículo 14 constitucional y por qué no es aplicable a la seguridad social y por qué la teoría de los derechos adquiridos y los componentes de la norma no es aplicable a la seguridad social y sin embargo la Suprema Corte lo hizo y lo validó para suprimir conquistas colectivas. ¿De acuerdo? Entonces, pues no sé, no, bueno, no me parece tan cierto lo que dice de que ahora vamos a quedar en manos de los tiranos. Pues en manos de los tiranos ya estábamos. Ahora veamos que demos un voto de confianza a la nueva integración. Muchas veces se ve en pantalla, ¿verdad? Ajá. Bueno, muchas veces he tratado el concepto de colectivismo, pero pues aquí también lo voy a transcribir, lo pueden ver en la pantalla, que es un concepto acuñado por el pensamiento socialista, tanto el marxista como el anarquista, que hablan de una conciencia de clase que todos debemos priorizar nuestro colectivo o nuestra clase sobre la individualidad.
Entonces, aquí está el primer concepto, colectivo. Todos vamos a defender nuestros logros obtenidos por todos. Y, y que siempre ha sido un obstáculo para las políticas capitalistas, que en Margaret Thatcher decía que era un obstáculo contra el libre mercado. Ahora bien, uno de los grandes logros de la seguridad social, desde mi perspectiva, es indisoluble del derecho del trabajo. Es indisoluble, tiene una relación simbiótica, yo me atrevo a decir eso, ¿por qué? Porque surgieron de la mano y muchos logros de seguridad social se obtuvieron a través de las indicaciones, y en nuestro país, pues ya en este espacio he hablado mucho del artículo 123 constitucional, pero también me parece importante explicar que también el contrato colectivo de Pemex obtuvo prestaciones de seguridad social, constituyó hospitales. También en Bancomex, pues ese es uno más reciente que tiene prestaciones de pensión y de jubilación. También el Instituto Mexicano del Seguro Social obtuvo en su contrato colectivo prestaciones superiores a las que la ley le concedía a los trabajadores. Entonces, aquí podemos ver, también mi alma mater también obtuvo, bueno, el sindicato obtuvo prestaciones de seguridad social a través de la negociación colectiva. Entonces, seguridad social, derecho del trabajo y derecho colectivo van de la mano porque son logros que se obtienen por la clase trabajadora. Y en general, o sea, históricamente el 123 se obtuvo por la lucha de los huelguistas de Cananea, Río Blanco y todo el movimiento huelguístico y que no me cansaré de comentar. Pero hasta este momento podemos tener en cuenta que el derecho del trabajo, la seguridad social, fueron logros que se obtuvieron a través de la lucha sindical obrera, ¿de acuerdo? Ahora bien, en ontología este es un término, bueno, un concepto de filosofía que yo considero que la dialéctica es materialista, es decir, parte de bases materiales. Ahora, ¿por qué? Porque las premisas, Marx en su libro, en la ideología alemana con Marx y Engels, habla de que el punto de análisis parte de las condiciones materiales. ¿Por qué? Porque las premisas de las que partimos no tienen nada de arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse conscientemente por la vía puramente empírica. Entonces, hasta este momento estoy tratando de sentar las bases de lo que vamos a exponer o de la conclusión a la que voy a llegar. Vamos a partir de los hechos históricos y materiales a los que vamos a arribar a una conclusión, ¿de acuerdo? Y son, pues concretamente las acciones económicas, y vamos a ver cómo las acciones económicas tienen que ver en acciones políticas, jurídicas y luego en seguridad social. Y bueno, el sistema de pensamiento socialista marxista considera que los fenómenos políticos, sociales y económicos tienen un origen en los sucesos políticos y físicos de las personas. Ahora, el movimiento dialéctico, que es la dialéctica, vamos a recapitular otra vez más la dialéctica en dialéctica. Marx explica que el movimiento dialéctico consiste en que se formula una tesis, una antítesis y una síntesis, o más bien, una afirmación, una negación, y luego se afirma su negación. Y luego se niega su negación, perdón, tal como se ve en la siguiente transcripción. La coexistencia de dos lados contradictorios, su lucha y fusión en una nueva categoría constituyen el movimiento dialéctico. ¿Qué quiere decir? Pues mire, tenemos un derecho constitucional. Marx incluso lo relata en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Consulta. Porque en el 18 Brumario analiza el contexto de la Revolución Francesa, de la Segunda Revolución, y habla de que en la Constitución francesa se concede un derecho, pero el texto secundario lo anula. Dice la libertad, todos tenemos el derecho constitucional de la libertad, pero en el texto, en la cláusula, su anulación. Y en el texto secundario habla de que serás libre siempre y cuando no perjudiques el, el orden público. Entonces ya hay una anulación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ahora la burguesía o la clase política podría decir que cualquier afectación al orden público, bueno, más bien que cualquier libertad podía ser suprimida siempre y cuando alterase el orden público. Esa es la negación, la dialéctica. Entonces estamos viendo que hay
que hay movimientos dialécticos en la historia y en los sucesos políticos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un derecho a la libertad, siempre y cuando no perjudiques el bienestar social, y eso es bien subjetivo. Entonces, con eso me pueden anular mi libertad. La segunda, el libre mercado. Todos tenemos derecho a la libre asociación. Pero no pases a traer el libre mercado. ¿Por qué? Porque si nos podemos asociar para emprender, pero no nos podemos asociar para defendernos en un sindicato, por ejemplo. Entonces, así las cláusulas constitucionales empezaban a ser anuladas. Y entonces la dialéctica consiste en anular la anulación. ¿Cómo lo haríamos? Pues esa es nuestra tarea, ese es nuestro análisis, ese es nuestro pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a ir observando cómo se configura la realidad. Pero en los Grundrisse tiene otra obra más compleja que surge después del Capital, porque ese lo tenía en su escritorio y nunca lo publicó. Los Grundrisse, pero es como los fundamentos filosóficos del Capital. Y él habla ya de la dialéctica, dice, el primer camino que siguió el primer camino es el que siguió históricamente la economía política naciente. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, la unidad de lo diverso. Entonces vamos a ir analizando cómo cada fenómeno repercute en otro y se va formando la realidad. Entonces vamos viendo que la realidad se construye a partir de las acciones históricas, económicas y políticas de las personas, ¿de acuerdo? Hasta este punto he sentado ciertas bases de lo que yo considero que es el movimiento dialéctico y de lo que y hacia dónde nos dirigimos. Y la primera premisa es que el derecho de seguridad social es un logro colectivo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a analizar el principio de la irretroactividad. Primero partimos de que, por un lado, tenemos la seguridad social como derecho de trabajo, seguridad social y colectivo, ¿de acuerdo? Yo lo tendría en esos tres matices, porque no puede entenderse la seguridad social sino como consecuencia de la lucha de las clases trabajadoras, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de la irretroactividad, del principio de irretroactividad y de la teoría de los derechos adquiridos y los componentes de la norma, que estuvo muy de moda hace unos 15 años, 10 años. El principio de retroactividad surge a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es decir, el primer triunfo de la Revolución Francesa, el triunfo del liberalismo, de la defensa de la legalidad. Dice, artículo 8, la ley solo puede establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y tan solo puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. De lo que se aprecia que se pensó como de un origen individualista, ¿de acuerdo? Se pensó para defender a la burguesía contra el Estado. ¿Por qué? Porque la burguesía era la que se buscó durante el 1700 quitar de encima al Estado por los impuestos. Eso sí frenaban el libre mercado, el Estado, los impuestos, los préstamos que imponían los reyes. ¿De acuerdo? Entonces de eso se trataba, de quitarse a la burguesía, digo, al Estado de encima. Y por eso, con su logro, con el ascenso de la burguesía al poder, pues lograron obtener el principio de retroactividad, ¿de acuerdo? Y este principio pues llegó a nuestro artículo 14 constitucional, que establece que se replica el contenido de ese artículo, que dice que nadie se le puede aplicar la ley en perjuicio, sino solo en beneficio, ¿de acuerdo? Y de aquí saltamos a la teoría de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma. Y sus premisas son que la ley tiene una aplicación, puede ser de aplicación fraccionada en el tiempo, pueden alcanzarse unos supuestos, unos durante la vigencia de la ley, pero no todos. En el primer caso, pensemos que se alcanzan todos los supuestos y la consecuencia durante la vigencia de una ley, pues ya no hay que analizar si hay retroactividad o no. Pero pensemos que la vigencia de una ley concluye y se alcanzaron unos supuestos, pero no todos. Entonces en ese segundo caso hay que analizar si hay retroactividad.
Existirá retroactividad cuando todos los supuestos se han alcanzado, pero la consecuencia no, y esta se suprime con la nueva ley, lo cual no está permitido en términos del 14 constitucional. Es decir, que si yo ya tengo mis supuestos, pero no la consecuencia, y me los quitan por la nueva ley, pues ya hay una aplicación retroactiva de la ley y por lo tanto tengo derecho a la protección constitucional. Por ejemplo, algunas personas pudieran haber ya cumplido sus 500 semanas durante la vigencia de la ley del 73, pero no la edad. Entonces, inició la vigencia de la nueva ley y corrían el riesgo de que con la nueva ley le impusieran nuevos requisitos. Es decir, que ahora cumpliera de 500 semanas a 1250 semanas con la nueva ley. Entonces se inició un problema político y muchas manifestaciones y optaron por poner el 11º transitorio, que implicaba que las personas pudieran escoger con qué régimen retirarse. Así se evitó una catástrofe, pero no en todos los lugares. Porque en Guanajuato, ¿cómo se llama? En Guadalajara se hicieron reformas a la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, en la que los trabajadores académicos tenían derecho a 2 pensiones y de repente con la nueva ley ya nada más podían optar por una. Y la Suprema Corte, bueno, y los tribunales colegiados se sustentaron a su vez en la tesis, ahorita lo transcribimos, aquí está, en esta tesis dictada por la Suprema Corte en 1997, y dijeron que no había retroactividad, puesto que no tenían un derecho constituido, sino una mera expectativa de derecho, y por eso, con una arducia jurídica, lograron evitar la aplicación de la ley. Bueno, lograron suprimir conquistas colectivas. Pasó lo mismo también con los trabajadores del Isteleón, que utilizaban un salario nominal y posteriormente se usó un salario tabular. Y la nueva ley les ponía ya el salario tabular, no el nominal. Entonces, con el mismo criterio de la teoría de los derechos adquiridos y componentes de la norma, que como no todos los pensionados habían logrado, o bueno, no todos los candidatos a pensión habían cumplido durante la vigencia de la ley obtener los derechos porque no los habían alcanzado, no había una aplicación retroactiva diciendo que pues la retroactividad solo se produce cuando alcanza todos los derechos. Pero ¿qué creen? Aquí tenemos la cuestión más interesante, que es lo que yo quiero explicar. El derecho de seguridad social y a su vez el de las pensiones se trata de un derecho que se logró por la lucha de los trabajadores del ISSSTE, de los de la Universidad de Guadalajara, de los del Isteleón, etcétera. O sea, todos los trabajadores agremiados en sindicatos obtuvieron ese derecho y que si bien se les suprimía a uno, supuestamente la Suprema Corte decía, no, pues no hay ningún perjuicio de derechos individuales, pero no se trata de un derecho individual, se trata de un derecho colectivo. Entonces hay una supresión a fuerza. Y esto pasa pues porque nos quitaron filosofía del derecho del trabajo en la universidad y por eso a nadie se le ocurrió argumentar por ahí. ¿De acuerdo? Entonces yo no veo la protección de la Suprema Corte de Justicia ni de la segunda sala a los trabajadores de la que tanto vociferan los jueces que están saliendo, que dicen, no, es que quién sabe en manos de quién va a caer la justicia. Pues en manos de gente que defendiera la clase trabajadora no estaba. Entonces eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa. O sea, entonces, ¿cómo dicen que se defendía a la clase trabajadora, si al contrario se legitimaban con un discurso jurídico, se legitimaba un despojo social, un despojo jurídico. Entonces, pues sí me da mucha curiosidad. Y de hecho, al final de la charla
en la página del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social, vamos a volver a compartir esa edición de la revista, porque ahí está el análisis y publicado en 2023, para que no digan que me estoy subiendo a la defensa de la 4T, porque también ahorita está en serios problemas por una falta de legitimidad, pero bueno, o sea, si había, o yo quiero poner sobre la mesa que si había motivos para cambiar el Poder Judicial. Y también tenemos otra que me parece todavía más interesante y más ilustrativa. Aquí tenemos una tesis del Tribunal Colegiado en materia de trabajo de Morelos, en la que primero determinaban que el artículo 52 de la ley del Servicio Civil relativa violentaba el contenido del artículo 123 constitucional. Y voy a compartir un poco mi pantalla. Digo, porque ya transcurrieron 12, 13 años de esa publicación, entonces puede ser que a muchos ya se nos olvidó lo que ocurrió en ese año. Nosotros, bueno, su servidor estaba egresando de la licenciatura y no dimensionaba, pero pues ahora ya. Tenemos que la tesis, la original, constituía que señalaba que los salarios caídos, sí se ve, ¿verdad? El artículo 45, fracción 14 y 52 de la Ley del Servicio Civil de Morelos contravenía el artículo 123 constitucional y antes se podía litigar contra el Estado y obtener salarios caídos indefinidos. Y luego vino la tesis en el 2014, curiosamente después de la reforma de 2012, del 30 de noviembre de 2012, publicada en el último día del sexenio de Felipe Calderón, bueno, aprobada en el último día del sexenio de Felipe Calderón, y que limitaba los salarios caídos a solo un año. Y mágicamente se volvió constitucional el limitar los salarios caídos que jurisprudencialmente eran indefinidos. Y aquí tenemos también la jurisprudencia, que dice que no, que la reforma al artículo 48 no transgredía el principio de progresividad ni era violatoria de derechos humanos. Entonces, pues yo no sé de qué hablan los jueces que están saliendo, y fueron la integración anterior de la segunda sala. Y desde 1997 a 2012, pues sí ha estado despojando severamente a la clase trabajadora de logros. La Ley Federal del Trabajo, no se nos debe olvidar que no es legislativa, es un logro que se obtuvo en el 1917. O sea, sí es un logro legislativo, pero más bien es un logro de la clase trabajadora que se agremió, que se aglutinó para exigir sus derechos. Entonces no debería suprimirse. Entonces, y además vamos viendo cómo constitucionalmente o tenemos un derecho, pero las leyes secundarias lo van limitando. Y eso es un poco más, demuestra lo útil que es analizarlo de forma dialéctica, marxista. Entonces, eso es lo que me interesaba traer a la mesa. Sobre todo que nadie, o sea, nadie nadie los tiene a la vista porque ya pasaron 13 años, pero pareciera que ahorita con tal de pegarle a la 4T y al sistema de elección, pues ya mágicamente la Suprema Corte era muy leal al pueblo mexicano y no. O sea, sí puede ser un poco cuestionable que personas sin carrera judicial tuvieran acceso a los puestos judiciales, pero tampoco es que los que estaban obtuvieran tanta legitimidad para hablar de derecho del trabajo y de su defensa. Entonces, pues me gustaría saber los comentarios y a ver los comentarios en el WhatsApp, en el grupo, en lo que hacemos una pequeña pausa.
¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito. Capacitación empresarial. Te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas, y para profundizar en el conocimiento jurídico. Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito. Capacitación empresarial. Te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas, y para profundizar en el conocimiento jurídico. Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito. Capacitación empresarial. Te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de la progresividad y de prohibición de la regresividad en materia de derechos sociales. Edinson Samir Díaz Muñoz señala que el principio de progresividad es una disposición legal interpretativa que establece que los derechos no pueden ser objetos de disminución de manera que, al solo poder aumentar, deben garantizarse por todos los medios existentes de forma gradual y progresiva. Funciona a nivel jurídico como un parámetro de interpretación en la legislación sobre derechos fundamentales, particularmente sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, pues hasta aquí tenemos dos premisas. La primera, o tres. La primera, que hay una anulación de los derechos sociales a través de acciones tanto jurisprudenciales como legales de que tener un derecho general de derecho al trabajo, pero está anulado por una jurisprudencia. Tengo derecho a una pensión, pero ya nada más a una. Antes tenían de dos. O tenían mejores prestaciones y con una anulación secundaria se elimina una. Esa es la primera premisa. Dos, esta se articula a través de leyes secundarias. Y tres, estas no hay para empezar, no hay una compatibilidad filosófica porque estamos olvidando que unos derechos surgen de la corriente individual y la otra de la colectiva. Entonces no puede aplicarse principios individualistas al colectivo. Ya nada más con eso tendría que haber declarado inconstitucionales todas esas reformas. Pero ahora si queremos utilizar el derecho internacional o fundamentos de derecho internacional, pues tenemos el principio de progresividad, que dice que, y sobre todo es en materia de derechos sociales, puesto que los derechos sociales son los que cuestan dinero, tanto a los patrones como al Estado. Entonces estos normalmente deben aumentarse, no disminuirse, no suprimirse a través de reformas secundarias. Y es un parámetro de interpretación, entonces no era violatorio de derechos humanos, sí, y también violatorio
a nivel convencional, incluso aunque se dijera que había un argumento de que no había una violación, puesto que no había retroactividad. No, no hay retroactividad, pero hay regresividad y se está violentando un pacto internacional. Entonces ese es el análisis, ¿no? Y bueno, aquí nos preguntan, ¿qué es una expectativa de derecho? Bueno, vamos a recapitular un poco qué es la expectativa de derecho. Es un derecho que puede adquirirse conforme a la ley. Sin embargo, es una idea que todavía no adquiere realidad, puesto que no se han materializado o no se han cumplido los supuestos. Por ejemplo, yo tengo la expectativa de que cuando cumpla 60 años, 67 años, voy a recibir una pensión del bienestar. Es una expectativa porque todavía no llego a esa edad. Entonces, si por alguna reforma, eso ya está a nivel constitucional, y no se supone que el amparo no procede contra reformas constitucionales, pero pensemos que estuviera en una ley secundaria, ¿no? En una que existiera ley del seguro del bienestar, por ejemplo, y que esa ley del seguro del bienestar o ley del bienestar, estaría interesante eso, que me concediera un derecho de pensión a los 60 años, pero yo tengo 33, voy a cumplir 34, el 4 de agosto, espero sus regalos, y el que tengo la expectativa de que a los 60 años voy a recibir una pensión. Entonces, si la persona, si hay una reforma y ahora me imponen más años, es decir, 67 años, yo podría ampararme en teoría contra la reforma a la ley del bienestar o a la ley del seguro de bienestar, porque está adicionando requisitos a la ley y me está quitando mi posibilidad de pensionarme a los 67 años, a los 60 años, perdón. Entonces, el juez federal me va a decir no hay una violación, puesto que tú en ese momento no tienes un derecho constituido porque no has cumplido con el requisito, que es únicamente el de la edad, pero no lo has cumplido. Tenías una mera expectativa de esfera de derechos, a tu esfera jurídica, pero hasta ese momento no había entrado. Entonces, eso pasaba con los pensionados. Como todavía no habían cumplido o las 15 semanas o no tenían la edad, pues entonces habían sido, pues no había ninguna violación en sus derechos, porque no habían obtenido esos derechos. Pero, se les olvida el concepto de clase social, se les olvida el concepto de derecho colectivo y que la seguridad social que logramos como clase y que me lo perjudica al conquistas. Que los derechos caídos solamente serían de un año. Todo parece en ese contexto, cuando lo estudiábamos en la maestría, ya hay por ahí del 2017, del lejanísimo 2017, se estuvo estudiando que era la organización, la OCDE, la que empezó a presionar junto con organismos, junto con empresas, concretamente Audi, también parece que presionó para instalarse en México se recontara los salarios caídos. Entonces, fueron presiones internacionales de los capitales extranjeros, las que pidieron que se disminuyera los salarios caídos indeterminados. ¿Y esto a qué impactó? ¿A qué nivel impactó? Pues a que sí se desarticuló la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque el valor principal de la Ley Federal del Trabajo era, según Mario de la Cueva, la estabilidad en el empleo. Eso para mí es indispensable que lo tengamos igual a la mesa, porque a lo mejor se les olvida a nuestros compañeros juzgadores egresados del Poder Judicial que ya están saliendo, se les olvida que la Ley Federal del Trabajo surgió no para que los trabajadores se hicieran ricos con una demanda, sino para que se la pensara el patrón dos veces antes de despedirlos y que se quedaran en su empresa. ¿Por qué? Porque además de los salarios caídos, tenemos la prima de antigüedad, tenemos vacaciones, todos esos derechos se giran en torno a la estabilidad en el empleo. Ese es el eje de la Ley Federal del Trabajo.
Es decir, que todos los trabajadores se queden en su fuente de trabajo. Por lo tanto, si les hacemos más barato el despido, pues se facilitaron los despidos masivos. Igual a los contratos a tiempo determinado, a prueba, etcétera, etcétera, y los outsourcing fueron debilitando esos valores de la ley federal del trabajo. Y ahorita con las nuevas leyes del PRONACES, pues por ejemplo el de la vivienda, ajá, o sea, ¿cómo vamos a incentivar el acceso a la vivienda? Si no tienes ni trabajo, ¿cómo vas a asumir el riesgo de una vivienda? Y ya, o sea, no solo es que te hagas más rico con una demanda laboral, sino que pues que tuvieras toda la estabilidad para obtener un crédito y pagarlo y llegar al final del pago. Esa es la idea. No, no era nada más fue la idea que mejor tuvo el legislador de 1970 de proteger la estabilidad en el empleo, pues salarios caídos indefinidos. Pero se está demostrando también que sin salarios caídos indefinidos, ahora ya es bien barato el despido y con el centro de conciliación mucho más barato, porque ahora es a 45 días y proporcionales. Entonces, entonces ese es el tema. Eso es lo que estamos viendo. O sea, ¿qué intereses está sirviendo a qué intereses sirvió tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo del 2012? Que es cuestionable, que ahorita sí está mal, que hay una crisis también de la credibilidad de Morena, claro que la tiene, pero no se nos olvide que sus intereses estaban completamente al servicio de potencias extranjeras o de empresas, entonces no podemos como que decir, ay, es que la nueva integración, yo espero que la nueva integración sea más imparcial y como ya se rompieron las jerarquías entre el Poder Judicial, entre Suprema Corte, tribunales colegiados, tengan más margen de decisión. Y eso está interesante, ojalá los jueces federales, pues como ya no me impuso el de la Suprema Corte, o ya no tengo que quedar bien con alguien del colegiado, pues yo puedo resolver con mucha mayor libertad, pues porque sí, a lo mejor me debo a mi base electoral, pero ya no me debo al de arriba, al tribunal colegiado, ya no me debo a la Suprema Corte, ya no tengo por qué poner a un al hijo del juez al hijo del juez de enfrente como mi particular, porque ya no le debo nada. Y eso va a ser interesante. Pues, o sea, no necesitamos más perspectiva para analizar la reforma, y eso es lo que yo pienso que se buscaba. O sea, y cualquiera va a participar en las elecciones como se obtuvo, ¿no? A mí me parece una revolución histórica y pues ¿por qué la revolución? ¿Por qué la 4T fue revolucionaria? Porque se obtuvo el poder ejecutivo por las urnas, no hubo un golpe de Estado, nada más por eso es interesante al menos, y todos pueden acceder, o sea, todos podrían competir en la elección, si quisieran. Entonces eso es lo interesante, o sea, me queda claro que va a haber cadenas de corrupción, sí, las va a haber, puede haber, o muy probablemente, seríamos ciegos si no, pero seríamos ciegos e idealistas, pero sí es interesante saber que al menos que era un cambio necesario, que era necesario que salieran de ahí, porque se estaba demasiado al servicio de las grandes potencias. Y todas estas resoluciones son violatorias de los derechos de los trabajadores, pues sí, pero o sea, no tendríamos que tomar el concepto de clase o derecho de clase. Esa es otra cosa que está previsto bueno, que no es un concepto que se aborde, que yo recuerdo que se aborde en las universidades, pero sí sería interesante que se retomara el concepto de derecho de clase en la universidad, porque no es un derecho como tal en concreto, o sea, sí asiste en concreto y de forma individual, pero asiste de forma colectiva, de forma grupal, el derecho del trabajo, el derecho agrario y en general todo el derecho social. Entonces, el hecho de que a lo mejor Miguel no se ha despedido concretamente no significa que no le perjudique, porque en algún momento será despedido.
Entonces, este tipo de cosas, y no será despedido porque haga mal su trabajo, ojalá fuera por eso, o sea, tampoco podemos decir, ay, no, es que todos los trabajadores trabajan impecablemente, pero aquí lo interesante es ver que no podríamos, no deberíamos estar al capricho de que ya bajaron las ventas y porque mi patrón se quiere ahorrar mi salario, me va a despedir por una bajada momentánea, ¿no? Tendría que ser algo muy grave, un cataclismo el que afectara a la empresa para justificar el despido. Y aquí también les voy a compartir otra herramienta que antes existía en el 1930, que es el conflicto de naturaleza económica. El conflicto de naturaleza económica consistía en que ante las juntas de conciliación y arbitraje, las empresas justificaran que les bajó la maquinaria, que les bajó, bueno, no la maquinaria, que ya no hay materia prima, que ya es incosteable la explotación de determinada mina, o de determinado yacimiento. Entonces, el conflicto de causas dice suspensión temporal de las relaciones de trabajo, suspensión colectiva, terminación individual. Entonces, ese conflicto estaba previsto para que en caso de que las ventas bajaran dramáticamente o que o que la mina ya fuera incosteable o que explotara la mina, pues ya se justifica ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por qué se deja, por qué se despide. Entonces pasamos del conflicto de naturaleza económica al despido al juicio individual por despido injustificado, al juicio de indemnización constitucional. Me parece que tendríamos que dirigirnos a fortalecer estos conflictos, a los conflictos de clase, de colectivo, porque eso es lo interesante y eso es lo que me gustaría poner sobre la mesa, o sea, dirigirnos hacia tipos de conflictos colectivos, no solo los individuales, porque estamos inmensos en un mercado, no estamos en, en un lugar en el que como individuos podamos definir el rumbo de la economía. Y ahorita vamos a ver si hay comentarios o no hay comentarios. Y si no, pues vamos concluyendo y cerrando. A ver, aquí el abogado, desde el aspecto filosófico, ¿qué tanto impactará el contexto social de donde provienen los juzgadores de nuestro país? A ver, desde el aspecto filosófico, ¿qué tanto impactará el contexto social de donde provienen los nuevos juzgadores? Gracias por tu comentario, abogado Oscar. Yo creo ¿qué tanto impactará el contexto? Será interesante, pero mira, al final yo pienso que la ley es accesible a todos. Y yo creo que tu pregunta va más allá de que qué tanto impactará la preparación o no de los nuevos juzgadores, que estén preparados o no para el puesto. Pero para empezar, los jueces tienen un enorme equipo para, para resolver. No es como que los jueces se sienten solos y se echen todas las sentencias. Yo no creo. Y es más, no ocurre así. Simplemente ellos deciden. Ellos deciden porque tienen a los proyectistas, tienen a los secretarios. Entonces, va a ser, ellos deciden. Entonces, yo espero que con la lectura, con la sana lectura y una libertad, pues podamos mejorar. O sea, sí, sí tiene mucho que influir y yo espero que muchos jueces nuevos tengan nuevas visiones que incorporar, porque y yo estoy muy en contra del Poder Judicial anterior, porque si era una prepotencia, que se te conceden, tus conceptos de violación son infundados, pero en suplencia de la queja, yo, Poder Federal, te protejo y en suplencia de la queja te concedo por estos como si el juicio de amparo y el juicio laboral no pudiéramos aprenderlo leyendo, ¿no? O sea, me parece, o sea, sí se necesita cierta experiencia, pero tampoco es indispensable. Sobre todo que los jueces sí resuelven, claro que dirigen, claro que toman decisiones, pero para eso se les contrata, para decidir, no para hacer el trabajo pesado como tal,
de integrar expedientes, de proyectar. Ellos van a tomar las decisiones, las líneas maestras de qué juicio, qué procedimiento impulsar, cómo impulsarlo, cómo percibir, inclusive qué posiciones calificar de legales, cuáles no. Van a dirigir el curso, o sea, ellos son directores, no son ejecutores. Entonces yo no veo tan en riesgo la impartición de justicia, francamente. Saludos, Jacob. Abril Tapia, ¿qué ocurre si una nueva ley contradice derechos adquiridos en leyes anteriores? ¿Qué principio prevalece? Pues ¿qué ocurre si una nueva ley contradice derechos adquiridos en leyes anteriores? ¿Qué principio prevalece? Pues tendría que prevalecer el derecho adquirido con la ley anterior. Si tú en un principio tenías más derechos, pues prevalece el anterior, porque eso dice el 14 constitucional, que no debería la nueva ley suprimir condiciones de hecho. Aquí donde le pegaron fue en la nota fina, no era un derecho que tuvieras. Eso es lo que yo creo que falta como afinar. Decían, es que como no es un derecho que ya tuvieras, no hay supresión. No tenía yo ahorita, pero era un derecho que consiguieron mis colegas, mis compañeros, entonces sí hay supresión. Pero si ya el derecho anterior ya lo tenías y la nueva ley te lo quita, sigue prevaleciendo el anterior. Ahorita con este criterio lo están aplicando así de la Suprema Corte, pero para mí este criterio, pues por las razones expuestas, pues no debería tener vigencia porque tendríamos que acudir a la filosofía del derecho del trabajo, a todos estos conceptos, a la historia, al proceso histórico también tendría que acudir. ¿Cómo se obtuvo el 123? ¿Cómo se obtuvo el 123? ¿Quién lo obtuvo? Y decir, pues con una supresión legislativa, híjole, pues yo no lo veo viable, yo no lo... ¿Por qué? Pues porque el legislador no tiene derecho de eliminar cuestiones que ni siquiera le costaron a ellos. Gracias. Bueno, y retroactividad y regresividad. Entonces hay para mí sería una irretroactividad y aparte hay una regresividad, porque como decíamos en la dialéctica, la ley constitucional te da el derecho y la secundaria te lo anula. Entonces, ¿cómo vamos a anular la anulación? Esa es nuestra idea. ¿Cómo lo vamos a anular? Pues en teoría con una sentencia de amparo podría ser suficiente. Ahí es donde van a tener el nuevo reto, la nueva integración del Poder Judicial. Anular las supresiones de conquistas sociales y eso la ley se los demandará a los jueces federales nuevos. Eso sí, yo sí sería el primero, como le dijimos al juez anterior, al juez que se presentó en eléctrica, le dijimos, la ley se lo demandará, el pueblo se lo demandará. Entonces tendríamos que ver que la supresión de derechos se articula a través de a través de leyes secundarias. Por ejemplo, tenemos un derecho constitucional. Pero la ley del Infonavit, tenemos el derecho el cuarto constitucional que dice derecho a la vivienda. Todos tenemos derecho, todas las familias deberán tener derecho a la vivienda. Y 123, fracción 10 dice, el trabajador podrá acceder a crédito para comprar una vivienda cómoda e higiénica. Tienes un derecho constitucional a la vivienda. Pero la ley secundaria te lo anula. ¿Cuál? Pues ni siquiera es ley. El modelo T1000 ni siquiera está publicado en el libro de la Federación. Y hasta se fueron a la inconstitucionalidad y en el informe justificado dijeron, el modelo T1000 es un conjunto de normas un conjunto de reglamentos para determinar la calificación, la precalificación al crédito de los trabajadores. Es decir, tengo que demostrar cuántos años de cotización tengo, cuánto tengo en mi subcuenta, etcétera, etcétera, para ver si soy candidato. Y luego, pues entonces tengo un derecho constitucional, pero la ley secundaria o la reglamentación me lo anula porque pues está condicionada a acreditar un programa. Entonces tendría que anularse la anulación, es decir, vamos a anular, sería muy radical, vamos a buscar cómo fortalecerlo, cómo protegerlo. Pues sería a través de la estabilidad del empleo o a través de alguna otra postura que alguien nos comparta. Desde luego, pues para eso está la investigación. Ojalá yo quisiera pensarlo, pero para mí la respuesta pues sí es la estabilidad en el empleo. Y para eso está el debate. Aquí estamos abiertos al debate, siempre
con la ley en la mano también, no, no vamos a hablar con la imaginación nada más. Entonces, pues vamos a ver si no hay más comentarios, preguntas, vamos a ir cerrando. Gracias, gracias Gabriela Tapia, saludos. Y pues eso es todo, parece que es todo. Entonces vamos a ir cerrando la conversación. Les agradezco mucho por haber estado en Dialéctica y y nos vemos en otras ocasiones. Gracias. Hasta luego. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.